Eh, Hoy es el día lunes 22 de marzo de 2021. Esta es la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Química que imparte la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo. Quiero hacer una corrección porque la presentación anterior tiene un error que me llevó que me condujo a una mala interpretación en el asunto del pozo de potencial. Entonces, brevemente voy a dedicar unos 5 minutos a hacer la corrección. Cuando tenemos el pozo de potencial, digo el finito, ¿verdad? Que tiene altura U0, o sea, V o U0, llámenle como quieran. El libro le llama U0, los muchachos en la presentación le llamaron B, no importa. Tenemos la región 1 y la región 3. Resulta que la energía E, vamos a estudiar estados ligados, es decir, que la energía E sea menor que U0. Entonces aquí la tenemos, ¿verdad? Menor que U0. En la zona 2 no hay ningún problema. Aquí ya vimos, la solución es la de una partícula libre. El problema es en la zona 1 y en la zona 3, en esas regiones. En esas regiones, entonces la ecuación de Schrödinger, bueno, la ecuación de Schrödinger es en general menos h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada de xi respecto a x más u0 por xi igual a e por psi. Esa es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Eh, entonces, si nosotros venimos y acá en el siguiente paso simplemente pasamos a multiplicamos por, dividimos entre 2m entre h barra cuadrado, me quedaría aquí entonces 2m entre h barra cuadrado por u0 y aquí quedaría 2m entre h barra cuadrado por e. En el siguiente paso pasamos este término 2m entre h barra cuadrado por u0 xi al otro lado y quedaría aquí factorizando 2m entre h barra cuadrado e menos u0 por xi. Si lo pasamos al otro lado, bueno, si multiplicamos por menos 1, quitamos este menos. Y al multiplicar aquí por menos 1, cambiamos el orden en que está E y U0 y quedaría U0 menos E y lo pasamos del otro lado. Entonces, del otro lado pasa restando. Entonces, si U0 es mayor que E, como es el caso que nosotros estamos tratando aquí, que U0 es mayor que E, observen la gráfica, U0 es mayor que E, ¿verdad? En la región 1 y en la región 3. En la región 1 y en la región 3. Obviamente aquí en 2 no, porque U es 0. Entonces, si U0 es menor que E, entonces este término que tenemos acá es positivo y por lo tanto este término es positivo y le podemos llamar K cuadrado. Entonces le llamamos K cuadrado a ese término, a todo el término que aparece aquí. O sea que K cuadrado es 2m entre h barra cuadrado por U0 menos E. Y entonces ustedes tienen una ecuación diferencial cuyo polinomio característico es d cuadrado menos k cuadrado igual a 0. D cuadrado menos 1 igual a 0, menos k cuadrado igual a 0. Y las soluciones de ese polinomio son reales. O sea que las soluciones son exponenciales reales, no imaginarias. La presentación tiene un error ahí porque las soluciones son exponenciales reales, no imaginarias, ¿ok? Son reales. Entonces las soluciones son una combinación lineal a a la kx más b a la menos kx de esta ecuación diferencial, donde este término que está acá es positivo. Por eso le llamamos k cuadrado, porque es positivo. Y entonces las soluciones deberían de ser si en la región 1, C1 e a la kx más D1 e a la menos kx y C3 igual a C3 e a la kx más D3 e a la menos kx. Esas deberían de ser las soluciones, no imaginarias, sino que reales, porque estamos resolviendo el caso U0 mayor que E o E menor que U0. Y aquí lo que vimos ya, ¿verdad? Las condiciones de frontera y la condición de que como xi1 sí debe ser finita, cuando x tiende a menos infinito, xi debe ser finita, entonces tomamos la xi1. Entonces, para que sea finita, y como es a menos infinito, este término de 1 debe ser 0, porque si no, aquí tendríamos un término infinito en x igual a menos infinito, y entonces de 1 es 0. Igualmente,
cuando x tiende a más infinito, la función de onda debe ser finita. Por lo tanto, en más infinito, este término se haría infinito y no podemos permitir eso. Entonces hacemos C3 igual a 0. Es decir, solamente quedan en las soluciones, entonces solamente quedan en las soluciones C1 y D3, C1 y D3. O sea que la solución completa sería entonces C1 e a la kx, C2 igual a C2 seno kx más D2 coseno kx y C3 igual a D3 e a la menos kx. ¿Verdad? La solución en la región 2 no tiene ningún problema. En la región 2 es una partícula libre y la expresión como U es 0 es D cuadrado en dxi cuadrado menos 2me entre h barra cuadrado por xi. Y eso da una solución, eso sí da soluciones oscilatorias, o sea, da exponenciales complejas. Entonces las soluciones sería C2 seno kx más D2 coseno kx, K', ¿verdad? Porque la K no es igual, la K es distinta. La K en este caso, K' cuadrado es la raíz de 2me entre h barra. ¿De acuerdo? Es distinta a la K que teníamos en las regiones 1 y en las regiones 3. Entonces, este es K', ¿verdad? Este es K' en la región 2. Y eso es lo que yo quería que corrigiéramos. Entonces, por favor, aquí en la presentación, aquí hay un error y es que las ecuaciones estas están buenas. Lo que está malo es, por ejemplo, la K no viene dada aquí y estas soluciones no son correctas. Ya ustedes vieron en la presentación auxiliar cuáles son las soluciones correctas. Ok, entonces ese es el resultado. ¿Algún comentario? Todo lo demás que hablamos del análisis, de la función de onda, de la transmisión y todo del efecto túnel es válido. Lo único válido eran esas expresiones matemáticas que estaban incorrectas y que ya las aclaramos. ¿Algún comentario? Bien, ya aclaramos eso, ¿verdad? Ya podemos, vamos a seguir adelante entonces. A ver qué nos viene por acá. Ok. Ok, el siguiente sistema que vamos a ver es el oscilador armónico simple. El oscilador armónico simple tiene, nosotros sabemos que si lo escribimos clásicamente, el oscilador armónico simple tiene una energía potencial que es un medio de kx al cuadrado, donde esta k que aparece acá es la constante de oscilación y que la podemos relacionar con la frecuencia angular de tal forma que w cuadrado es la razón de la constante k elástica entre la masa. Entonces, si sustituimos acá ese valor en vez de k, aquí puedo poner m por w cuadrado. Acuérdense que para construir la ecuación de Schrödinger nosotros utilizamos la expresión clásica de la energía. E igual a K más U, o sea, cinética más potencial. Y eso energía es la energía total del oscilador, que es un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Y esa constante, ese valor constante lo podemos escribir como un medio de mw cuadrado por a cuadrado, donde a es la amplitud de la oscilación. Esa es la energía total, esa es la energía total del oscilador. Si nosotros venimos acá y escribimos entonces la ecuación de Schrödinger, vamos a tener menos h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada de xi en dx al cuadrado, más un medio de mw cuadrado x al cuadrado por xi igual a e por xi. Esta energía E que está acá va a ser la energía que va a corresponder a los estados propios, la energía de cada estado, no la energía clásica, esta que está aquí, sino que la energía de cada estado, que corresponde a una solución sí de la ecuación. Bueno, resolver esta ecuación es en verdad matemáticamente compleja, bien compleja. Las formas que tienen las soluciones, algunas de sus soluciones son de esta forma, xi igual a b por e a la menos x al cuadrado, ¿verdad? La forma que tienen esas soluciones, ¿de acuerdo? Entonces hay soluciones más complicadas, pero estas son las primeras soluciones, las primeras, los niveles más básicos, los estados más básicos. Las soluciones, toda la lista de soluciones constituyen una
un conjunto de polinomios que se llaman polinomios de Hermite, que son polinomios bien complicados. Pero nosotros solo nos vamos a basar en algunas de las soluciones y cuando las ocupen se les van a dar. En este caso, la constante C que va aquí en la solución es mw entre 2h barra cuadrado y la energía E es un medio de h barra cuadrado W. Esto corresponde al estado fundamental. Esto corresponde al estado fundamental. Ese es el estado básico. El estado fundamental. Este es el estado fundamental. El estado fundamental. O sea, es solamente una solución, un estado, ¿verdad? Una de las soluciones de todas las que tiene. El estado fundamental del oscilador armónico. Entonces, el otro estado excitado, ya, bueno, este sería el estado fundamental escrito ya en términos de las constantes esas que están ahí. Esa cantidad B que está ahí es una constante que se determina desde la condición de normalización, o sea, y haciendo la integración, ¿verdad?, sobre todo el espacio e igualándolo a 1. Las soluciones para los restantes estados, que son los estados excitados, son más complicadas, pero todas incluyen un factor exponencial e a la menos cx al cuadrado. Lo que ocurre es que llevan multiplicadas otras cantidades acá que dependen de x, los estados excitados, para el oscilador armónico. Los valores propios, los niveles de energía, vienen dados por esta fórmula. E sub n igual a n más un medio h barra w, pero aquí n va desde 0, 1, 2, etcétera, en adelante, entero, ¿verdad? Miren que entonces si ponen aquí n igual a 0, n igual a 0 daría el estado E sub 0, que sería un medio de h barra w, que sería el que tenemos acá, miren. Este estado, que sería el estado base, n igual a 0, y esta solución que está acá, psi igual a ve a la menos cx al cuadrado, sería la función de onda para el estado base, con energía E sub 0 igual a un medio de h barra w. Si queremos el primer estado excitado sería n igual a 1, el segundo estado excitado sería n igual a 2. Si ustedes restan la energía del estado n menos el estado n más 1, les va a dar siempre una cantidad. O sea, si ustedes restan n más 1 menos n, o sea, menos el estado inmediatamente abajo, eso le va a dar h barra w. O sea que la separación entre los estados de energía siempre es el mismo valor, siempre es h barra w. O sea que los niveles están igualmente espaciados. Aquí me equivoqué, es un medio, ¿verdad? Es un medio de h barra w, la diferencia es h barra w sobre 2. Esa es la separación entre dos estados, cualesquiera que sean el oscilador armónico. Miren que esto es diferente a los dos ejemplos que vimos antes. En los ejemplos que vimos antes, los estados de energía estaban cada vez más separados, ¿se acuerdan? O sea, no había igual desplazamiento entre un estado y el otro, sino que cada vez que íbamos más hacia arriba, iban estando más separados los niveles. Aquí la separación, la brecha entre dos niveles consecutivos es la misma. Siempre es un medio de h barra w. Miren, aquí la E1 es 3 medios y 3 medios diferencia de esto en h barra w. Aquí, así, delta E es h barra w. Perdonen. Delta E es h barra w. O sea, la diferencia acá entre E1 y E0 es 3 medios menos 1 medio es h barra w. La diferencia entre E2 y E1 es 5 medios menos 3 medios es h barra w. Entonces la diferencia siempre va a ser h barra w.
queda delta E, 0 es H barra W, la diferencia entre dos estados. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber respecto al oscilador armónico. Vamos a ver algunos problemas resueltos relacionados con este tema de aquí de mecánica cuántica, ¿verdad? Vamos a ver aquí un ejemplo que dice el electrón libre. Un electrón con energía E igual a 6.3 electrón volts está en el espacio libre con U igual a 0. Encuentre la longitud de onda lambda y B la función de onda xi para el electrón suponiendo que B es igual a 0. Lo que ocurre es que la solución va a llevar una combinación lineal de senos y cosenos, ¿verdad? Pero la condición va a ser que la constante del coseno es 0, B es 0. Entonces vamos a tomar esa condición y entonces nosotros tenemos aquí que lambda es 2pi entre k, la longitud de onda. O sea que como lo que me piden es la longitud de onda, entonces va a ser 2pi entre k. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Recuérdense la fórmula, ¿verdad? De que k cuadrado es h barra, o sea, k cuadrado, que era k cuadrado, era 2me, 2me entre h barra cuadrado. Le sustituimos eso, entonces aquí me va a quedar esta expresión, está acá, sustituimos el valor acá, ponemos h barra y aquí ponemos la masa del electrón. Alguien en el examen se quedó preguntando por la masa del electrón, ¿verdad? Cuando no se les dé ese dato, se entiende que las constantes universales, la masa del electrón, la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la masa del protón, la carga del electrón, etcétera, ustedes las pueden tomar de tablas si no se les da. Aquí tenemos entonces que la energía es 6.3 electrón volts, la escribimos acá y entonces esta es la conversión de electrón volts a joules. Tenemos que 1.60 por 10 a la menos 19 joules hay en un electrón volt. Entonces aquí ya me da en unidades MKS todo para que la respuesta me dé en metros. Entonces sería 4.9 por 10 a la menos 10 metros, lo que sería igual a 0.49 nanómetros. Como nos pide la función de onda, necesitamos K. K es 2pi entre lambda. O sea que K también la pudieron haber calculado de aquí, ¿verdad? De la relación 2m entre h barra cuadrado. El mismo resultado hubieran obtenido, sacando raíz cuadrada. O sea que esto también es 2me entre h barra cuadrado a la 1/2. El mismo resultado obtienen. Y entonces el resultado es K igual a 1.28 por 10 a la menos 10 metros a la menos 1. Y como entonces si es A seno KX, sí va a ser A seno de 1.28 por 10 a la menos 10 X, ¿verdad? Y entonces ahí ya contestamos, ¿verdad? La A queda indeterminada porque para encontrar la A necesitaríamos imponer la condición de normalización, la que ya nosotros la conocemos, pero bueno, no la están pidiendo acá. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Y esta no es una partícula en una caja, ¿verdad? Esta es una partícula que está libre, no es una partícula en una caja, ni en un pozo, es una partícula libre. El electrón en un pozo infinito. Aquí estamos hablando de un pozo infinito. ¿Se recuerdan? El pozo infinito. La caja finita, el pozo infinito, el oscilador armónico, la partícula libre. Son los sistemas que hemos visto. Dice, calcule los 3 niveles energéticos inferiores para el electrón atrapado en un pozo cuadrado de potencial con profundidad finita de ancho L igual 1.0 por 10 a la menos 10 metros. Aproximadamente el diámetro del átomo de hidrógeno en su estado fundamental. Si se emitiera un fotón cuando el electrón salta del nivel 2 al estado n igual a 1,
¿cuál sería la longitud de onda? Entonces nos vamos a la formulita. Eso tienen que tenerlo ustedes en su formulario. Estos son los niveles de energía para el pozo infinito, ¿verdad? Para el pozo infinito, ¿verdad? Estos son los niveles de energía. Entonces, acuérdense, ¿verdad? Que si tienen aquí H barra, o si tienen H aquí, aparecería un 8 acá, ¿verdad? Si tienen H, la constante de Planck, no se vayan a confundir. Aquí, por ejemplo, él ya lo escribió así, mire, lo escribió con el 8 acá poniendo la constante de Planck. Pero igual, si ponen la constante de Dirac, ponen 2 aquí y da lo mismo. Aquí escribió la constante de Planck y por eso aparece el 8. La masa del electrón, la constante de Planck y la longitud que me la dan de dato. Y en este caso, n es igual a 1. Acuérdense que aquí, en el caso del pozo infinito, comenzamos a contar con n igual a 1. Solo en el oscilador armónico contamos a partir de n igual a 0. En el pozo finito, al igual que en la caja de potencial, comenzamos a contar con n igual a 1. Entonces el estado fundamental es E1 y pueden encontrar que entonces corresponde a 6.03 por 10 a la menos 18 joules. Si lo quisieran dar en electron volts, ustedes ponen, bueno, 6.03 por 10 a la menos 18 joule por 1.60 por 10 a la menos 19 joule por electrón volt, dividiendo para que se cancelen los joules y la respuesta les quede en electrón volts. Entonces la respuesta sería 37.7 electrón volts o 6.03 por 10 a la menos 18 joules. Eso es importante, ese resultado, porque ustedes pueden ver que todos los estados de arriba los pueden escribir en términos de ese valor fundamental, o sea, del valor E1. O sea, si ustedes tienen acá EN siempre lo pueden escribir en términos del valor 1. Si tienen algún problema después así, no tienen que estar haciendo todo este cálculo. Ya calcularon todo esto que corresponde a n igual a 1, entonces n sería n cuadrado veces el fundamental, veces E1, que tiene un valor ya dado de esto que tenemos acá, ¿verdad? De este valor o de este en electron volts. Entonces solo van poniendo n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera. Por ejemplo, E2, miren, E2 pues va a ser 2 al cuadrado por E1, 4 por E1, o sea, 151 electron volts. E3 va a ser 3 al cuadrado por E1, 339 electron volts. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí no hay problema. Ok, queremos ver cuál es la frecuencia del fotón que se emite, la longitud de onda del fotón que se emite cuando pasamos del nivel 2 al nivel 1. Entonces sacamos la diferencia entre los dos estados de energía. La diferencia es 151 menos 38, 103 electron volts. 103 electron volts que en joules equivalen a 1.81 por 10 a la menos 7 joules. Entonces, esa sería la energía del fotón. Entonces, nosotros tenemos que, como la energía es H veces la frecuencia, entonces tenemos que, esto es H veces C entre lambda. Desde aquí despejamos lambda y encontramos que lambda es HC entre E. O sea, HC entre E, que ya le encontramos acá. O sea que la longitud de onda va a ser 1.10 por 10 a la menos 8 metros. Esa va a ser la longitud de onda que se emite cuando pasa el electrón del nivel 1 del nivel 2 al nivel 1. O sea, 11.0 nanómetros. Solo comenta ahí que esta región está en el ultravioleta del espectro. Bueno, vamos a pasar este adelante. Voy a ver otro adelante. Por ejemplo. Dice acá, probabilidad del electrón en un cuarto de la caja.
Probabilidad de electrón en un cuarto de la caja, dice. Determina la probabilidad de encontrar un electrón en el cuarto izquierdo de una caja rígida, es decir, de una pared en x igual a 0 y en la posición x igual a L cuartos. Se trata de entonces, de una caja infinita, ¿verdad? Suponga que el electrón está en el estado fundamental. Aquí tenemos la figura, miren, aquí tenemos en x igual a 0 y aquí tenemos x igual a r, y queremos la probabilidad de que, de que el electrón esté en x igual a, entre 0 y L cuartos, o sea, en el primer cuarto de la caja. ¿Cuál es la probabilidad que esté acá en esta área que está sombreada aquí? Ok, entonces nosotros tenemos las funciones de onda para la caja. Las funciones de onda para la caja, ustedes saben que son la raíz de 2 entre L por el seno de pi x entre L. Lleva un n acá, pero como tenemos el estado fundamental, ponemos n igual a 1. Ponemos n igual a 1. O sea, esta es la función de onda xi1, porque acuérdense que lleva aquí n pi x entre L. Entonces, n igual a 1 es n, es nada más pi x entre L. Entonces, esa es la función de onda, ¿verdad? Acuérdense que la de 2 entre L sale porque la condición de normalización A es que la constante A es raíz de 2 entre L, donde L es la longitud acá el ancho del pozo, de la caja. Ok, entonces, ¿qué hacemos para encontrar la probabilidad? Para encontrar la probabilidad, nosotros hacemos la integral de xi cuadrado. Esa es la probabilidad. La probabilidad es la integral de xi cuadrado. O sea, va a ser la integral. Pero como es probabilidad, ¿a dónde? Si fueran de menos infinito a infinito, sería 1. Ya eso lo sabemos porque normalizamos. Es la probabilidad de 0 a L cuartos. De 0 a L cuartos porque es en este primer cuarto, nada más. Entonces, eso va a ser 2 entre L por el integral de, o sea, ¿por qué? Porque es sí por sí conjugado. Entonces, la raíz de 2 entre L al cuadrado queda 2 entre L. Y seno cuadrado de pi entre L por X d de X. Entonces, aquí tenemos nosotros que hacer esa integral. Entonces, van a una tabla o la hacen. Esa integral es muy fácil, ¿verdad? Esa integral es haciendo un cambio de variables, haciendo pi L entre X igual a teta. Esa integral va a ser 1 sobre L por el integral de 0 a pi cuartos de 1 menos 2 coseno teta por L entre pi de teta, que este sería el diferencial de X. Y entonces eso daría la integral de 1 menos coseno teta. Bueno, la integral de 1 es teta y la integral del coseno de 2 teta es 2 veces el seno de teta, desde el seno de 2 teta. Entonces quedaría esta expresión que está aquí, ¿verdad? Esta expresión que está aquí, porque el L se cancela y quedaría 1 sobre pi por teta menos 1 medio seno 2 teta, evaluado entre 0 y pi cuartos. Ustedes pudieron haber hecho la integral, después regresado a X, y entonces evaluado entre X igual 0 y L cuartos, lo mismo hubiera dado. Háganla ustedes como quieran, repasen ese ejercicio nuevamente. Este ejercicio es importante que lo repasen, ¿verdad? Porque es un ejercicio muy ilustrativo, ¿verdad? Y seguro que una de las cosas que uno tiene que saber acá es calcular probabilidades. Entonces esto tienen que repasarlo. Entonces esa integral a la hora de evaluar da 0.091. O sea que es 9.1% probable de que el electrón se encuentre en el primer cuarto de la caja, en este primer cuarto de la caja. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a, entonces, a ver el siguiente ejemplo. Este es muy importante. Posición más probable y posición promedio. Son tres cosas que uno calcula. Uno calcula la probabilidad, que fue lo que vimos antes. Lo otro que uno puede calcular es el valor más probable de la posición. Y lo otro es la posición promedio, que son dos cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo posición más probable que posición promedio.
Dos interesantes cantidades son las posiciones más probables y promedio de la partícula. Considere un electrón en una caja rígida de ancho 1.00 por 10 a la menos 10 metros en el primer estado excitado, n igual a 2. ¿Cuál es la posición más probable y cuál es su posición promedio? Muy bien, jóvenes. N igual a 2, recuerden. Lo primero que uno tiene que saber es escribir la función de onda que corresponde. Es el primer excitado, n igual a 2. Entonces, aquí ponen n pi x sobre L, o sea, 2 pi x sobre L en la función de onda. Esta es la que nos va a servir para hacer todos esos cálculos. Esa es la función de onda del primer estado excitado para el electrón en una caja. Entonces, nosotros tomamos psi cuadrado, psi cuadrado, psi cuadrado, porque esta es la densidad de probabilidad. Entonces, como es una cantidad real, solo elevo al cuadrado. 2 entre L, seno cuadrado de L pi, de 2 pi x, L por X. Entonces, como es un máximo, porque me piden una máxima cantidad, yo tengo que establecer la condición de óptimo, de máximos y mínimos, que establece que las derivadas de la cantidad que voy a optimizar sea igual a 0. Entonces voy a optimizar psi cuadrado, psi cuadrado. Entonces voy a tomar la derivada de psi cuadrado respecto a x. Entonces 2 entre L constante, la derivada del seno cuadrado es 2 por el seno, por la derivada del seno que es, la derivada del seno que es el coseno, por la derivada interna, que es la derivada de 2 pi entre L por X, que es simplemente 2 pi entre L. O sea, hice una derivada. Entonces pueden ver ustedes que acá, pues todo esto que está acá, igualado a 0, entonces igualo esto, todo esto me queda igualado a 0. Entonces esto va a ser 0 cuando el seno sea 0 o cuando el coseno sea 0. Entonces, cuando el seno sea 0, se cumple que 2 pi x entre L va a ser 0, pi, 2 pi, estamos hablando del seno, ¿verdad? 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 0 pi, 5 pi, etcétera. O cuando el coseno sea 0, o sea, cuando el argumento 2 pi x entre L sea múltiplo de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etcétera. Hay que chequear cuáles de estos son máximos y mínimos o mínimos. ¿Cuáles de estos son máximos y mínimos? Entonces yo lo que tengo que hacer es hacer una gráfica del coseno y voy a ver que los máximos y mínimos se presentan en x igual a 0, o sea, todo, ¿verdad? Son x igual a 0, x igual a L medios, x igual a L cuartos, x igual a 3L cuartos. De estos unos son máximos y otros son mínimos, ¿verdad? De estos unos son máximos y otros son mínimos. Los últimos, L cuartos, 3L cuartos, son los máximos. Y los mínimos son los demás. Para eso lo que van a hacer con su calculadora es que ustedes van a hacer la gráfica, ¿verdad? La gráfica de la función de onda, que sería la gráfica de la, perdón, del seno cuadrado, y van a ver en cuáles valores de x es máxima la función y en cuáles es mínima, y así escogen cuáles son máximos y cuáles son mínimos, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es utilizando el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Utilizando el criterio de la segunda derivada para definir cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Acuérdense que cuando la segunda derivada es mayor que 0, esos son mínimos, y cuando la segunda derivada es menor que 0, entonces son máximos. Quizás esto es más práctico, pero una forma más visible es hacer la gráfica. Voy a cerrar ahorita un momento, voy a tomar lista y voy a cerrar la discusión un segundito para que la volvamos a tomar.
Pueden desconectarse un minuto y ya vamos a volver.